Pues buenos días tengan todos ustedes el día de hoy, que estamos reunidos aquí con mucha alegría, así como cantamos esas canciones hace un momento, de mucha alegría, recordando lo que les dijimos a los niños, que Dios es alegre y Dios, después del amor, es gozo. Entonces debemos gozarnos en su presencia. Recuerden que hace un tiempo les había yo comentado que cuando vengamos a la reunión, vengamos con hambre y sed de Dios, como el ciervo que brama por las aguas. Así te busca mi alma, oh Dios, como dijo el salmista. Y bueno, pues creo que todos vinimos este día con esa hambre y esa sed de Jesús, con esa hambre y esa sed de encontrar la fortaleza espiritual que nos hace falta a veces, el descanso que necesitamos, porque necesitamos descanso, un descanso espiritual más que físico, porque el físico a veces con el sueño se nos quita, pero el cansancio físico nos dura mucho tiempo, pero Él es nuestro reposo. Así que vamos a iniciar el mensaje de este día. Su nombre es Confiando en Dios en las tormentas, basado en Marcos 4 del 35 al 41. Y vamos a introducir el tema. ¿Quién no ha tenido miedo? ¿Alguien de ustedes no ha tenido miedo? ¿Recuerdan la canción que cantan los niños de Ti confío? ¿Se acuerdan? Que David, a pesar de ser un gran guerrero y un gran rey, tenía miedo también. Y bien, el miedo es una fuerza poderosa y muchos de nosotros le respondemos o huyendo o peleando, haciéndole frente, ¿verdad? Los que nos sentimos valientes ahí, órale. Y si no, pues córrele, ¿verdad? Porque no sabemos a veces qué consecuencias traerá enfrentarnos a nuestros miedos. Y si estamos frente a personas que consideramos inseguras, cuando no sabemos cómo va a responder una persona, le respondemos con miedo, ¿verdad? Resintiéndonos a tener una relación con ellas. Hay veces que son personas que no nos despiertan confianza y como que les cortamos la vuelta, sentimos miedo de lo que pudieran hacernos. Bueno, desafortunadamente así también respondemos a Dios, porque Dios es todopoderoso y muchas veces la manifestación de su poder nos causa miedo. Moisés tuvo miedo cuando estuvo en el monte Sinaí y bueno, así como él, muchos han respondido a Dios con miedo. Y los humanos muchas veces nos sentimos solos en el mundo, ¿verdad? Porque en el pasado fuimos decepcionados, incluso traicionados por personas en quien confiábamos. Y eso también nos trae o miedo, o desilusión, o desconfianza. Y entonces, ¿a dónde recurrimos? Nos encerramos en nuestro propio cascarón, ¿verdad? Y no salimos de ahí. Bueno. Ahora, en base a esa experiencia, nos vemos a nosotros mismos como nuestro único Salvador. Si no hacemos nada nosotros, no vamos a obtener la victoria. Y entonces, nosotros somos nuestros propios salvadores. Porque nosotros tenemos que pelear solos. Porque nosotros tenemos que enfrentar solos el miedo. Tenemos que buscar la solución. Tenemos que encontrar la salida. Pero ese es un gran problema, ya que muchas de las cosas que enfrentamos en la vida están más allá de nuestra capacidad para manejarlas. Somos inútiles a veces, incapaces, ¿sí?, para resolver algunos problemas. Problemas que no están en nuestras manos la solución. Entonces, imagínense, no podemos salvarnos a nosotros mismos, porque ¿quién de nosotros puede perdonar nuestros pecados? Nadie.
¿Quién puede salvarnos de las consecuencias del pecado y de la muerte? Nadie. Nadie de nosotros puede hacerlo. Sabemos quién es quien nos ofrece el perdón y el apoyo. Bueno, vamos a ver que en la escritura de Marcos encontramos una historia que nos habla de Jesús y de sus discípulos sobre el tema del miedo. Ya por la imagen que tienen en la pantalla, ya saben a dónde quiero dirigirme, ¿verdad? Me voy a dirigir a una tormenta. Bueno, entonces Marcos nos narra esa historia y de esta manera, en Marcos 4 del 35 al 36 dice lo siguiente: al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en la que ya estaba, y también otras barcas los acompañaban. Allí estaban los discípulos con Jesús en el bote cruzando el mar de Galilea. Todos contentos, ya van al otro lado porque aquí ya trabajaron mucho. Bueno, probablemente se sintieron seguros y protegidos en presencia del Maestro, porque Jesús irradiaba confianza, irradiaba seguridad. Pero luego vino lo que no se imaginaba. ¿Qué sucedió? Bueno, versículo 37. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Y esa es una lección importante para nosotros, porque Jesús es el que calma las tormentas. Y vamos a ver, vamos a regresar un poco a esta escritura posteriormente, pero vamos a continuar en otro tema. Las tormentas que no se dan en el mar, sino que se dan aquí en la tierra, en nuestros corazones, en nuestras almas, ¿sí? Las tormentas de la vida, ¿sí? Y es que pasa que cuando viajamos por la vida con Jesús, llegan las tormentas también. Ocurren eventos peligrosos y aterradores, aunque vayamos con Jesús. Imagínense si fuéramos solos. ¿Cuántas cosas malas le pasan a la gente buena? También. Y también alguien se queja porque a los malos les pasan cosas buenas, ¿sí? Así son las tormentas de la vida. Así son las cosas que nos suceden. Y regresando a Marcos, Jesús estaba agotado de un día de ministrar a las multitudes que se habían reunido para escucharlo. Él se había cansado. Él era humano, Él es completamente humano. Y después de todo, así que inclinó la cabeza y se durmió. ¿Cuántos de nosotros nomás cargamos tantito la cabeza en la almohada o en un lugar y ya nos dormimos? ¿Por qué? Porque estamos cansados. Porque nuestro cuerpo reclama el descanso. Y eso le pasó a Jesús. Y mientras tanto surgió una tormenta y parecía que el bote se inundaría. Sus vidas estaban claramente en peligro. Así lo vieron con los ojos del cuerpo. Porque era una realidad física. La tormenta era física. Esas ráfagas repentinas y furiosas eran comunes en el lago, en el mar de Galilea, debido a la configuración de la tierra en esa región.
Esa región tiene montañas, entonces hacen que el lago quede en un valle. Y entonces hacen remolinos los vientos y vienen las tormentas. Tales tormentas eran muy peligrosas para los pescadores, especialmente en la noche cuando era difícil ver lo que hacía el clima. Y acuérdense que vamos en la noche, al atardecer. Bien. Como humanos, ante el peligro, los discípulos reaccionaron con miedo, lógico. Es aceptable, es comprensible que hayan respondido con miedo. Estaban muy angustiados. Ese miedo es natural. Todos nosotros hemos sentido miedo alguna vez, y no alguna vez, muchas veces hemos sentido miedo, ¿sí? Pero lo que aprendemos de este evento es que los discípulos necesitaban tener los ojos abiertos a una realidad distinta de la que estaban mirando en el mar embravecido. Tenían que ver algo más de además de esa tormenta física, ¿sí? Necesitaban ver a través de los ojos de la fe al Hijo de Dios encarnado que estaba con ellos en el bote. No lo vieron así. No lo vieron así. Muy alarmados por la amenaza a la que se enfrentaron, se acercaron a Jesús, lo despertaron y le gritaron: Rabí, ¿no te importa que estemos a punto de morir aquí? Y hay veces que así le decimos a Dios: oye Dios, ¿qué no te estás mandando? Parece que te pasaste de la raya, ¿verdad? Para que se te fue la mano. Me siento mal. Muchas veces le reclamamos a Dios. Y David mismo en sus salmos nos enseña que también él le reclamó a Dios muchas veces, ¿sí? Y muchos otros hombres que en la Biblia nos enseña le reclamaron a Dios, ¿sí? Como humanos, cuando suceden cosas malas, nuestro pensamiento inmediato es que a Dios no le importamos. Ya me olvidó, es que por mis pecados ya me hizo a un lado, ya no me quiere. Así pensamos, ¿verdad? ¿Y dónde está? ¿Dónde está Dios? Hay dos cosas que están mal en esta manera de pensar sobre los eventos y sobre Dios. Primero, el hecho de que algo malo o peligroso nos esté sucediendo no es una indicación de que Dios nos ha abandonado. Eso debemos estar seguros. Dios no va a ninguna parte cuando nuestra vida se pone difícil. Es más, nosotros estamos en Dios, ¿eh? Nosotros no podemos escaparnos de Dios, estamos inmersos en Él. Somos como peces en el agua. El agua es Dios y nosotros andamos nadando en Él. No podemos escaparnos. ¿Creen ustedes que no se preocupa por nosotros? No más que nosotros pensamos que sí. Él está tan involucrado en los malos momentos que nos pasan como lo está en los buenos que también nos pasan. Porque nos toca de las dos partes, ¿verdad? Que algo malo nos esté sucediendo no significa que Dios lo causó, aunque todavía está presente con nosotros en medio de todo ello. En segundo lugar, las cosas malas que nos suceden no significan que Dios haya dejado de preocuparse por nosotros. El amor de Dios nunca termina. No se nos olvide que el amor de Dios es infinito, está siempre presente y es siempre fiel al amor que le tiene a sus hijos. El amor de Dios por nosotros no está determinado por lo que nos sucede en nuestras vidas. El amor de Dios nunca cambia. Podemos estar atravesando a través de una tormenta o de un mar en calma, sin embargo, su amor sigue siendo el mismo, en las buenas y en las malas. Está determinado únicamente por el propio ser de Dios, que es el amor, la comunión tripersonal de Padre, Hijo y Espíritu. Espero que nos haya servido un poquito la explicación que les di a los niños acerca de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿eh? Así es que con esto no explicamos todo lo que es Dios, pero nos ayuda a entenderlo. Cuando nos ocurren cosas malas o dolorosas, fácilmente reclamamos a Dios. ¿No te importa por lo que estamos pasando? O muchas veces le decimos algo feo también, ¿verdad? A veces nos enojamos tanto con Él que le reclamamos y, oye,
¿Dónde estás? ¿No que me amas? ¿No que dices que me amas? ¿Y dónde estás? ¿Por qué me tratas así? Y le reclamamos fuertemente a Dios. Ahora, si así lo sentimos, pues está bien. ¿Por qué? Porque somos honestos con Dios. Sí, lo que nace de nuestro corazón lo estamos abriendo y lo estamos manifestando a Él. Pero también deberíamos considerar que podríamos estar escuchando la voz del tentador, que desde el principio les ha dicho a los humanos que no crean que Dios es bueno. A lo mejor no es seguro, no me crean, ¿verdad? Pero ¿qué tal si sí estamos escuchando la voz del enemigo? Él siempre ha dicho que Dios no es bueno. Por eso Él puede poner en nuestro corazón el hecho de reclamarle, oye, no que me amas y mira cómo me tratas. Puede ser, ¿verdad? Él es nuestro enemigo y es el enemigo de Dios. Y es que desde que la serpiente le dijo a Eva, ¿realmente dijo Dios eso? ¿Metió dudas? Hemos escuchado sus mentiras sobre el Dios que nos ama y que siempre se preocupa por nosotros. Eso debemos tenerlo siempre presente. Dios se preocupa por nosotros más de lo que nosotros nos imaginamos. No estamos solos. La respuesta de Jesús a sus discípulos ahí en el barco, en la tormenta, es interesante. No sé si captaron hace rato que leímos la cita, cómo les responde Jesús a los discípulos. ¿Vemos? Él dice, ¿por qué tienes miedo? Les hace dos preguntas. ¿Por qué tienes miedo? Y la otra, ¿cómo es que no tienes fe? Y entonces aquí juntamos dos palabras, miedo y fe. ¿A dónde quiere llegar Jesús? Bueno, la palabra viviente llega directo al corazón del asunto, porque los miedos son producidos también cuando no tenemos fe, o cuando tenemos una fe muy pequeña, ¿verdad? Muy débil. ¿Sí? La palabra viviente, ¿quién es? Jesús. Jesús llega directamente al corazón del asunto, a la fe. Los discípulos aún no confiaban en el cuidado amoroso de ¿quién? De su Padre Celestial. Ni entendían quién estaba con ellos en el bote. ¿Quién es Jesús? No entendían. No había seguridad. No reconocieron lo que estaba pasando realmente. Estaban cegados por el miedo y la ansiedad. ¿Por qué? Porque estaban mirando una tormenta física con ojos físicos. Y no vieron quién estaba en el bote durmiendo y quién era ese personaje. Su única preocupación en ese momento era la supervivencia. Pero Jesús los amaba tanto que quería que vieran algo más importante que la mera supervivencia. Como que aquí como que estamos pensando que Jesús se durmió a propósito, ¿verdad? Para darles una lección y dárnosla también a nosotros. Quería que comprendieran que se estaban ahogando, no en el agua, sino en su miedo y su falta de fe. Entonces, esto ya nos va dando una respuesta, ¿verdad? Cuando nos enfrentemos a un miedo, puede ser que nos falte fe. Y la fe nos puede ayudar a no sentir miedo. Dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿de veras vamos con esa bandera ante los peligros que se nos avecinan? ¿De veras vamos con esa fuerza? A veces nos hace dudar la situación. Las cosas físicas nos engañan. Las tormentas físicas nos engañan. Y a veces que tenemos miedo. ¿Por qué? Porque flaquea nuestra fe. Entonces quiere decir que nos falta cimentar esa fe. Aquí vamos a recurrir a Dios para que nos fortalezca nuestra fe, para que haga crecer nuestra fe. Él compara la fe como un grano de mostaza, como una semillita, pero la semillita crece, la semillita germina y crece. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que esa semillita de fe que tenemos realmente germine y crezca y cubra todo nuestro ser, nuestra vida. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a pedir en nuestras oraciones? Fe. Fe, porque nos hace falta. Recuerden que una persona le contestó a Jesús, sí te creo, pero auméntame mi fe, no, ayúdame a creerte realmente. Te creo, pero todavía falta que mi fe se cimente bien.
Y es real, y es genuina la preocupación de esa persona. Es humano, y como humano tiene miedo, porque falta fe. Se estaban ahogando en su falta de comprensión acerca de Jesús y de su Padre Celestial. Recuerde que Jesús, como ser humano, no hizo ningún milagro. Él es la palabra viva, y como palabra viva, como Dios el Hijo, habló y la tormenta se calmó. En el ser humano, Jesús. ¿Y quién hace las obras de Jesús? El Padre. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo hablaron, actuaron, y la tormenta se calmó. Y llenó a todos de fe y de confianza y de la enseñanza de quién es Jesús. Y debemos nosotros aprender también a través de estas enseñanzas quién es Jesús. El miedo entonces estaba cegando a una realidad espiritual. Jesús se levantó y reprendió la tormenta, ¿verdad? Que le dijo simplemente: silencio, quédate quieto. Él es la palabra. Él es la palabra viviente. Él puede hablar y crear. Él habló y dijo que se haga la luz, y la luz se hizo. Él creó todo. Él tiene ese poder. Y los discípulos no habían comprendido quién estaba ahí, ni se imaginaban quién estaba ahí, hasta que habló. La palabra viva de Dios simplemente habló, y las fuerzas de la naturaleza obedecieron. Había completa calma en el lago, y todo estaba en paz. Recuerden que Jesús es paz. Recuerden que Él les dejó y nos dejó a todos nosotros su paz antes de ascender al cielo. Nos dejó su paz, y debemos sentir esa paz. Entonces, hermanos, ante los miedos necesitamos la fe para que la paz de Cristo llegue a nuestros corazones y calme las tormentas de nuestra vida. Amén. Hasta entonces es cuando los discípulos finalmente hicieron la pregunta correcta. Ahí viene la respuesta que dieron ellos. ¿Qué pregunta, qué respuesta dieron? ¿Qué pregunta hicieron? La más importante no es que no te importa que perezcamos. No, la pregunta más importante es: ¿quién es este que incluso el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es realmente Jesús? ¿Quién es? Bueno, sabemos nosotros quién es. Y entonces sus ojos comenzaron a abrirse un poco y vislumbraron la verdad. Vislumbraron quién estaba ahí. Y nosotros también debemos ver con ojos de fe quién está en la barca de nuestras vidas, en medio de las tormentas de nuestros corazones. ¿Quién es Jesús? En nuestras vidas comenzamos a ver las verdaderas realidades espirituales cuando aprendemos a hacer la pregunta más importante. En nuestras vidas, la pregunta que debemos hacernos es: ¿quién es Jesús? Los judíos creían que solo Dios tenía el poder de controlar la naturaleza de esa manera. Esto significaba que los discípulos necesitaban llegar a entender que Jesús era alguien diferente de quien creían que era. Porque para la enseñanza judía, ningún ser humano tiene el poder de calmar las tormentas, solo Dios. Pero lo que los judíos no sabían era que Jesús era Dios también. Era humano y era Dios. Entonces tenía ese poder. Bueno, la revelación del Padre, ¿verdad? En su humanidad, Jesús en su humanidad se agotó lo suficiente como para quedarse dormido en el bote. A nosotros nos pasa, nos quedamos dormidos en el sillón viendo la televisión, se quedó prendida y bien dormidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cansancio requiere descanso. Y entonces Jesús estaba cansado como humano y se durmió. Y sin embargo ordenó a la tormenta que se calmara y obedeció. O sea, Él se para, se despierta y vuelve a actuar como lo que Él es. También nosotros, cuando despertamos del pequeño sueño que nos tomamos, seguimos con la tarea, ¿eh? Más en la cocina, ¿verdad? Ahí es donde más se trabaja en la casa. Bien. Claramente Jesús era mucho más de lo que ellos pensaban que era. Vino a revelarnos a alguien, a que los judíos no captaron que Dios es
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él vino a revelarlo. Ahora, ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Padre? Bueno, Jesús quería que sus discípulos conocieran a su Padre Celestial, de Él y de ellos, y a la vez de nosotros también. Él es nuestro Padre y vino a mostrarnos el amor del Padre. ¿Cómo mostró el amor del Padre? Les reclamó, porque ellos le reclamaron a Él: oye, ¿qué no te importa que muramos? Pues ¿quién eres tú para mandarnos a la muerte? ¿Y cómo respondió Jesús? Con amor. ¿Les reclamó? No, al contrario, Él mostró el amor del Padre. El amor del Padre que siempre está presente. En las tormentas de la vida, nuestro amoroso Dios no nos abandona, sino que siempre está presente con nosotros. Es más, Él mismo vive nuestras tormentas. Así como Jesús vivió la tormenta allí en el barco con los discípulos, y todavía en su situación de descanso, ¿sí? Así también Dios está con nosotros. No se nos olvide, no estamos solos, porque solos no podemos hacer nada. Es Él el que nos da vida, es el que nos da la fuerza, es el que nos da el poder. Así que Él es el único al cual recurrir en tiempos de crisis. A veces debemos resistir tormentas, pero Dios nunca nos abandona. Él mismo resiste las tormentas con nosotros. Él mismo enfrenta el problema con nosotros. Él mismo siente la enfermedad con nosotros. Él pasa la tormenta con nosotros. Él sufre lo que estamos sufriendo, hermanos. Y otras veces, cuando lloramos en nuestro miedo y necesidad, Dios calma la tormenta y escucha nuestras oraciones. Espero que sus oraciones sean: Señor, que se haga tu voluntad. Pero tú estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo. ¿Y qué necesito? Tú sabes lo que yo necesito. Así es que respóndeme mi oración con lo que tú creas que es más conveniente para mí. Que se haga tu voluntad. A veces nos hace un milagro, pero a veces nos hace que pasemos poco a poco el problema hasta alcanzar la solución. Pero nunca nos abandona. Ahí está. Dios pasa la tormenta con nosotros. De cualquier manera, Dios nos llama a confiar en Él. Así es que esa voz, la palabra viviente, nos ha hablado a nosotros y nos ha dicho: confíen en mí. ¿Cómo les vamos a responder? Con confianza, que Él es el Dios que es amor, que se preocupa profundamente por cada uno de nosotros. Él es el Dios que está con nosotros en cada situación y no nos abandonará ni nos dejará perecer. No se les olvide aquella frase de Apocalipsis que dice, ¿cómo dice? Y entonces ya no habrá llanto, ni dolor, ni muerte, ¿verdad? Porque todo eso ya pasó. Qué hermoso, ¿verdad? Bien. Dios, pero también otra parte importante que no quiero que pase desapercibida. Dios es humano también. Dios es igual a nosotros. Dios nos entiende porque también Él es como nosotros. Él es humano en la presencia de Jesús. Dios vino a nosotros en carne humana, en la persona de Jesús. Y al hacerlo, Él mismo se unió a nosotros en nuestra tormenta de quebrantamiento, maldad y muerte. ¿En qué condiciones estábamos cuando Él vino como ser humano? Como una humanidad muerta espiritualmente, con los efectos del pecado y de la muerte encima de nosotros, con el miedo que nos da la muerte. Bueno, nos daba, ¿verdad? O espero que ya no nos dé miedo la muerte, porque Dios nos tiene reservado algo mejor. Pero la gente que no ha comprendido, que no ha visto a Jesús, como los discípulos en aquella barca que no lo vieron tal cual era, tenían miedo, y a veces la muerte nos da miedo. Pero Él nos da confianza, porque Él ya venció a la muerte. Él ya venció al pecado. Como humano, Él ha vencido todos los problemas y las tormentas de nuestra vida. Así es que, ¿qué nos preocupa? Él ya las pasó. Y Él estaba dispuesto a ir a la cruz. Como humano, Dios como humano estuvo dispuesto a ir a la cruz y cruzarla. Y al morir en nuestro lugar, para que pudiéramos resucitar con Él a una nueva vida. Por eso es importante que valoremos y que veamos con ojos de la fe el sacrificio de Cristo, esa muerte tan cruel,
sabemos por qué fue cruel, pero también esa resurrección gloriosa, porque en Él estamos. Recordemos lo que dice Hechos 17:28, en Él vivimos, nos movemos y somos. Amén. Y entonces debemos tener confianza. Jesús, como Dios en la carne humana, nos ha mostrado de manera significativa e inalterable que a Dios realmente le importamos, que realmente quiere salvarnos de la tormenta del pecado, el mal y la muerte. Él quiere salvarnos, ese es su deseo, ese es su gran deseo, y de hecho ya lo hizo a través de la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús, y mediante el don de su Espíritu Santo. Ya lo hizo. Entonces, si ya lo hizo, ¿por qué seguimos teniendo miedo? ¿Por qué? Porque todavía estamos en un cuerpo humano, ¿verdad? Y a veces los ojos humanos nos dan una visión distorsionada de la realidad. A veces nos nublan la vista de la fe para ver más allá de la realidad de que quien está con nosotros en la tormenta es el poder de calmarla, la palabra viviente. Amén. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, también nos pregunta a nosotros, ¿cómo es que no tienes fe? ¿Se acuerdan la segunda pregunta que les hizo, ¿no? ¿Por qué tiene miedo? ¿Y cómo es que no tienes fe? ¿Sí? Si tuvieras fe no tendrías miedo. Pero en fin, Él mismo resuelve el problema y nos lo deja como una enseñanza a nosotros. Lo que creemos acerca de Jesús es crítico. Debemos creer quién es Él. Él es la palabra viviente, y lo que creemos sobre Dios y su amor por nosotros es vital. Es vital saber quién es Jesús, quién es Dios, quién es el Padre y el Espíritu Santo también. Y Jesucristo, completamente Dios y completamente humano, ha entrado en nuestra tormenta de pecado, maldad y muerte, y ha declarado la paz de Dios. Es más, nos ha dado vida, porque Él es la resurrección y la vida. La palabra viviente, Jesús, ha hablado del amor de Dios sobre todo lo que ha hecho, uniéndose a nosotros en nuestra humanidad, viviendo, muriendo y saliendo de la tumba en nuestro lugar. Y nos ha mandado al Espíritu Santo. Y al mandar al Espíritu Santo, lo hace para que podamos compartir el amor y la vida de Dios ahora y para siempre. Recuerden que la labor de Cristo, cuando ascendió a los cielos, le faltaba completarla. Y por eso dijo que iba a enviar al Espíritu Santo. Y lo envió y formó la iglesia. Y formó el cuerpo de Cristo humano en la tierra para que siga la labor de llevar la fe y la seguridad a todas las personas que están quebrantadas, que no tienen fe, que tienen miedo de las tormentas de la vida. El Espíritu de vida en Cristo Jesús ha venido para asegurarnos que de hecho estamos incluidos, seguros y protegidos en el amor y la gracia de Dios. ¿Alguien lo duda? Si alguien lo duda, cuidado, cuidado, hace falta que le pidamos más a Dios para que nos fortalezca en nuestra fe, que nos ayude a creer más, ¿verdad? Es hermosa la lección que nos da a través de Marcos en esta historia de la tormenta, ¿verdad? Vamos a concluir el tema. Y bueno, no estamos solos en nuestro barco de la vida, no se les olvide. No estamos solos. Nuestra liberación, nuestra salvación, a pesar de las tormentas, es segura. Es segura. Hay veces que la oscuridad de la noche nos aterra, pero recuerden que las horas previas al amanecer son las más negras, las más oscuras, donde no vemos la salida y sin embargo está a la vuelta de la esquina. Únicamente hay que tener fe, paciencia y saber esperar. Creer que Jesús lo puede hacer. Y cuando la vida se vuelve difícil y atemorizante, no tenemos motivos para temer, porque Dios está con nosotros. Él va en nuestra barca, vive en nosotros, nos fortalece, nos alimenta y nos faculta en todas las pruebas de la vida. Porque dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:10 que no nos va a dejar tentar más de lo que podamos resistir. Y esto es hermoso,
Creámoslo. En todo momento Dios que vive en nosotros nos llama a confiar en Él. No se nos olvide que debemos confiar en Él porque Él es digno de confianza y debemos confiar en su amor perfecto y fiel, agradecidos por nuestra liberación a través de Jesucristo. Recuerden que estábamos muertos y ahora estamos resucitados y ascendidos con Cristo. Podemos enfrentar dificultades en esta vida, pero no tenemos nada que temer. Nuestro caminar es por fe, no por vista, manteniendo nuestros ojos en Jesús, no en las tormentas. ¿Se acuerdan el pasaje cuando Pedro caminó sobre las aguas? Cuando Pedro caminó sobre las aguas se tenía la mirada puesta en Jesús, pero cuando vio la tormenta fue que se hundió. Así es que debemos tener nuestra mirada puesta en Jesús, en la palabra viviente. Y nuestro Papi nos ama y vela por nosotros, y en su Hijo Jesús se asegura de que lleguemos a la orilla donde estaremos con Él en gloria para siempre. Y por su Espíritu crecemos en nuestro entendimiento y fe en el amor y la gracia de Dios. Mientras confiamos en el amor perfecto de Dios que se nos expresa en su palabra viva, nuestro Señor Jesucristo. Y con Jesús caminamos por la fe a través de todas las tormentas de la vida. Y ahora sí, que venga lo que venga, tenemos al que tiene el poder de calmar y de asegurarnos nuestra vida y vida eterna. Demos gracias. Bendito Padre, te damos gracias porque nos has enseñado que debemos confiar en ti y que tú eres digno de confianza porque nos amas, porque has dado la vida de tu amado Hijo y lo has resucitado para que tengamos vida eterna nosotros en este mundo y en esta tierra. Gracias por todo, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque también pasas nuestras tormentas, porque nos acompañas en ellas, porque nos das la fortaleza y nos ayudas a tener la fe necesaria para confiar en ti, creer en ti y acogernos a tu presencia, a la sombra de tu amparo, a tu abrazo amoroso como papi que ama a sus hijos. Gracias, Señor, en el nombre